Soy un astronauta de la NASA a bordo del Titán. Hemos despertado aquí algo aterrador. Los titanes son reales, inmensos y muy escalofriantes. Esta es la historia. Siempre he soñado con ser el primero en pisar un nuevo mundo, el primero en hacer un descubrimiento revolucionario, el primero en grabar mi nombre en los anales de la exploración espacial. Pero mientras estoy aquí en la superficie helada de Titán, la luna más grande de Saturno, me doy cuenta de que ser el primero no siempre es una bendición. A veces puede tratarse de una maldición. Hey, hola, soy el Dr. Arara Chen, y estoy a punto de contarles por qué la humanidad nunca debió haber venido a Titán. Ahora mismo es el año 2169. Y vaya que la Tierra ha cambiado. Nos hemos expandido por el sistema solar como un virus imparable, colonizando Marte y estableciendo puestos de avanzada en el espacio exterior, la atmósfera de Venus y el establecimiento de estaciones de investigación en las lunas de Júpiter. Pero los planetas exteriores como Neptuno, Urano y Saturno permanecen en gran parte inexplorados hasta ahora. Recuerdo el día en que anunciaron la misión a Titán. Estaba en mi laboratorio en Marte analizando datos de las últimas muestras de núcleos cuando llegó la noticia. Era una misión conjunta entre la Agencia Espacial Terrestre y la Unión Colonial de Marte para explorar Titán. Un sueño hecho realidad. Supe que tenía que estar en ese equipo. Sin embargo, esa noche yo no pude dormir. El paisaje rojo marciano fuera de mi ventana parecía palpitar con una imposibilidad. En mi pequeño aposento mi mente bullía con pensamientos sobre los lagos de metano de Titán, su densa atmósfera, su potencial para albergar vida, mientras la primera luz del amanecer marciano se filtraba por mi ventana. Y yo tomé mi decisión. Haría lo que fuera necesario para estar en esa misión. Sí, el proceso de selección fue agotador. Cientos de los mejores científicos y astronautas de la Tierra y Marte competían por solo 2 plazas. Los días se convirtieron en semanas mientras nos sometíamos a rigurosas evaluaciones físicas y psicológicas, con simulaciones y entrevistas. Yo aún recuerdo la entrevista final. El panel de funcionarios de semblante estaban sentados frente a mí, con sus ojos escrutando cada movimiento y cada parpadeo. «Dr. Chen», comenzó uno de ellos con su voz nítida y fría. «¿Por qué deberíamos elegirlo a usted para esta misión? Dígame», dijo. Yo respiré hondo intentando serenarme, y dije, «Bueno, eso es porque Titán no es solo otra luna para mí, es la clave para comprender nuestro lugar en el universo. He dedicado toda mi vida a estudiar su potencial para albergar la vida y su singular composición atmosférica. No solo quiero ir a Titán, necesito ir, y no es una ambición, es una vocación lo que me impulsa», respondí. La sala completa se quedó en silencio. Podía escuchar los latidos de mi corazón latir en mis oídos. Hubo un leve asentimiento del entrevistador principal y dijo, «Gracias, Dr. Chen. Nos pondremos en contacto contigo», dijo. Semanas después me sumergí en mi trabajo intentando distraerme de la incertidumbre de este lugar. Un martes cualquiera, mientras calibraba un espectroscopio, mi comunicador vibró con un mensaje de la sede de la UA. Con dedos temblorosos, lo abrí y leí el mensaje. «Enhorabuena, Dr. Chen. Ha sido seleccionado como científico principal para la misión de exploración de Titán», decía el mensaje. Yo me desplomé en mi silla con una mezcla de euforia, y luego el horror me invadió. Yo iba a ir a Titán, iba a ser el primero. El día del lanzamiento llegó más rápido de lo esperado. El puerto espacial era un hervidero de actividad. Los técnicos pululaban alrededor de la elegante silueta del Prometeo, nuestra nave espacial de última generación. Al acercarme a la plataforma de lanzamiento, lo vi por primera vez en persona. Era el comandante Jack Harper, la otra mitad de nuestra tripulación de 2 personas. Era alto, con un rostro curtido por el sol que reflejaba incontables horas en el implacable vacío del espacio. Sus ojos eran de un azul sorprendente,
se arrugaban en las comisuras mientras sonreía y extendía la mano. «Bienvenido a la misión, Dr. Chen», dijo Jack Harper, viendo que yo estaba deseando que llegáramos a nuestro pequeño viaje por la carretera. Le estreché la mano notando la fuerza de su agarre. «Gracias, de verdad, se lo agradezco, muchas gracias por la bienvenida», dije. Yo no llamaría precisamente 18 meses en el espacio profundo como un pequeño viaje por carretera, dije. Él se rió con una risa profunda y resonante que pareció aliviar parte de la tensión en el aire. «Oh, pero ¿dónde está tu espíritu aventurero, Doc? Estamos a punto de ir a donde nadie más ha ido antes. Será como un paseo en el parque», dijo. Mientras abordábamos el Prometeo, no pude evitar la sensación de que su bravuconería ocultaba algo, un atisbo de duda quizás, pero no había tiempo para detenerse en ello. Teníamos una misión que hacer. Comenzó la cuenta regresiva. Yo me abroché el cinturón en mi asiento con el corazón acelerado. La voz de Jack resonó por el intercomunicador. Sonaba muy tranquilo y sereno. «Muy bien, doctor. Allá vamos. Nos vemos al otro lado», dijo. De repente, los motores rugieron, sacudiendo la nave por completo. La fuerza G me empujó contra el asiento mientras acelerábamos, ascendiendo cada vez más. A través de la ventana vi cómo el paisaje rojo marciano se desvanecía, reemplazado por la negrura estrellada del espacio. Cuando la sacudida disminuyó y nos estabilizamos en nuestra trayectoria, una sensación de final me invadió. No había nadie más. Al principio mi compañero fue fácil de tratar. Siempre hacía bromas y compartía historias sobre sus misiones anteriores. Pero nuestros días se convirtieron finalmente en una rutina, con revisiones del sistema, análisis de datos, ejercicio físico para contrarrestar los efectos de la ingravidez. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, yo noté un cambio en él. Empezó sutilmente. Se quedaba callado a mitad de una frase, con la mirada perdida en la ventana de observación. A veces lo encontraba flotando en la cúpula de observación, mirando fijamente el espacio vacío, con una expresión indescifrable. Una noche, o lo que se podría llamar noche eterna en la oscuridad del espacio, lo encontré ahí de nuevo. Al principio no pareció notar mi presencia. Sus ojos estaban fijos en el lejano punto de luz que era Saturno. «Oye, ¿estás bien, Jack?», pregunté con voz anormalmente alta en el silencio. El hombre se giró hacia mí lentamente y pude ver que sus ojos se oscurecían. «¿Alguna vez te has preguntado si estamos destinados a estar aquí, Cheng? Si tal vez hay algunos lugares en el universo que deberían permanecer inexplorados», me dijo. Yo intenté restarle importancia con una risa, pero me salió forzada. «Vamos, Jack, ¿dónde está ese sentido de la aventura del que tú hablabas al inicio?», dije, pero él no me sonrió, y luego me contestó. «La aventura es una cosa, pero esto es algo más. A veces siento que no nos dirigimos a Titán, sino a otra cosa, algo alienígena que nos espera allí», respondió, y entonces un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir?», pregunté. Él negó con la cabeza como intentando despejarlo. «Oh, nada, olvida que te dije algo. Es solo una locura espacial, supongo», terminó de hablar. Se impulsó contra la pared flotando hacia la salida. «Voy a intentar dormir un poco, estoy algo cansado y tú también deberías hacerlo, doctor. Mañana será un gran día», dijo, y mientras él se marchaba, me giré para mirar las estrellas. Ahora parecían más frías que nunca, de alguna manera más distantes, y por primera vez desde que habíamos dejado Marte me sentía terriblemente solo. El incidente marcó un punto de inflexión en nuestro viaje. La camaradería que habíamos compartido en los primeros meses dio paso a largos silencios. Jack se replegó en sí mismo, pensando cada vez más tiempo solo en sus aposentos. Cuando interactuábamos, sus respuestas eran tan cortantes, sus sonrisas eran forzadas. Intentaba concentrarme en mi trabajo, ejecutar simulaciones de la atmósfera de Titán, analizar los últimos datos de nuestros sensores de largo alcance, pero el silencio de la nave me oprimía, interrumpido solo por
un suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional pitido de las transmisiones entrantes de la Tierra. Un día, unos 14 meses después de comenzar nuestro viaje, decidí que no podía soportarlo más. Encontré a Jack en el comedor jugueteando con su comida rehidratada en el plato. «Oye, Jack, tenemos que hablar», dije sentándome frente a él. Jack levantó la vista con los ojos cautelosos, pensando en qué pasaría con esto, con lo que hay entre nosotros y con este silencio. «Oye, Jack, somos las únicas dos personas aquí afuera. ¿No podemos seguir sin hablar? Esto es raro», dije. Él se quedó callado un largo rato y luego contestó: «Sí, tienes razón, doctor, lo lamento. Es que cuanto más nos alejamos de la Tierra, más siento que nos adentramos en algo para lo que no estamos preparados. Oh, y los sueños, esos malditos sueños», dijo. Yo me incliné hacia adelante, intrigado a pesar de mí mismo. Él asintió con una mirada perdida. «Casi todas las noches veo Titán, pero algo anda mal con él. Hay cosas ahí, cosas que no deberían existir y que nos están esperando con los brazos abiertos. Yo quise atribuirlo al estrés, a la tensión psicológica de los viajes espaciales, pero algo ahí me aterroriza», dijo. Luego vi algo extraño en sus ojos, algo que me hizo detener. «Oye, ¿por qué no me cuentas sobre los sueños, dije en voz baja, y mientras comenzaba a hablar describiendo visiones de estructuras antiguas y horrores acechantes, yo sentí un pavor creciente apoderarse de mí, porque en el fondo, en una parte de mí que había estado tratando de ignorar, me di cuenta de que yo también había estado teniendo los mismos sueños. Finalmente aterrizamos en Titán con un golpe seco y estremecedor. Nuestro descenso, apenas controlado a través de la densa atmósfera de la luna, era muy controlado. Fuera de la ventana, una neblina amarilla anaranjada se aferraba al paisaje, filtrando la débil luz de la distancia. Al tocar la tierra, Jack lanzó un grito triunfal. «¡Lo hemos logrado, doctor! ¡Somos los primeros! ¡Somos los primeros humanos en Titán!», dijo. Yo sonreí, pero el momento estaba teñido de inquietud. Algo no andaba bien en ese lugar. Podía sentirlo en la quietud del aire, en la forma en que la niebla anaranjada se aferraba al suelo helado. Nos pusimos nuestros trajes de protección diseñados para resistir el frío extremo y la atmósfera tóxica de Titán. Recuerdo estar de pie en la esclusa mirando el paisaje alienígena, conteniendo la respiración. La superficie era una mezcla estéril de agua, hielo y roca de un tono marrón rojizo como sangre seca. Y a lo lejos, la superficie cristalina de los lagos de metano brillaba reflejando los fantasmales anillos de Saturno. Jack fue primero. Sus botas crujieron sobre el suelo helado, y yo lo seguí con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El aire estaba cargado de tensión, como si la tierra misma bajo nuestros pies contuviera la respiración. «¡Vaya! ¡Esto es increíble!», susurré con la voz temblorosa mientras contemplaba la vista. La vasta extensión de Titán se extendía ante nosotros, intacta salvo por los distantes y dentadas formaciones de hielo que perforaban el horizonte. Entonces, la voz de Jack resonó por la radio. «Manos a la obra, doctor, tenemos mucho que hacer», dijo. Los días se fundían en una sucesión de pasos, envueltos en la bruma de la rutina. Nosotros recogíamos muestras, realizábamos experimentos y transmitimos datos a la Tierra, pero la inquietud nunca me abandonó. A veces, mientras recogía muestras del suelo, sentía un leve temblor bajo mis pies. Cuando le pregunté a Jack al respecto, le restó importancia, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se apretaba inconscientemente sobre el colector de muestras. Una noche, después de un día particularmente agotador, Jack y yo nos sentamos en el módulo habitable, comiendo alimentos rehidratados en silencio. Jack miraba fijamente la pared con los ojos vacíos. «Ya sabes lo que dicen de los exploradores, Chen», dijo de repente, en voz baja, y yo levanté la vista de mi comida. «Sí, dicen que somos nosotros los que nos pasamos de la raya, que vamos a donde no debemos, y que abrimos puertas que deberían permanecer cerradas, ¿o no?», dije. Él soltó una risita macabra. «Quizás eso es lo que hemos hecho aquí», dijo.
Yo fruncía el ceño con una inquietud que me punzaba la nuca. ¿No te crees todas esas tonterías de verdad? ¿O sí, Jack? Pregunté, pero él no me respondió, simplemente miraba por la ventana con la mirada perdida. Era como si buscara algo en el vacío oscuro, y aquella noche yo soñé algo extraño. En mi sueño estaba de pie sobre la superficie de Titán, pero era diferente. El hielo bajo mis pies era translúcido y a través de él podía ver movimiento, con vastas formas sombrías que se movían en las profundidades. Yo intenté correr, pero mis pies estaban congelados, y luego lenta y agonizantemente el hielo comenzó a resquebrajarse. Obviamente yo desperté sobresaltado con el corazón acelerado. En la tenue luz del hábitat yo podía ver a Jack sentado en su litera, con los ojos muy abiertos y la mirada fija. «Tú también lo acabas de ver, ¿no?», susurró. Yo asentí, incapaz de hablar, porque en ese momento supe que no estábamos solos en Titán, y que lo que fuera que estuviera allí con nosotros sabía que habíamos llegado. Una semana después nos aventuramos a la cresta suroeste. Nuestro rover crujía mientras se arrastraba por el terreno accidentado. Jack señaló una imponente aguja de hielo en la distancia. Su forma era dentada, lo cual me recordaba a las catedrales góticas allá en la tierra. «Te recuerda a nuestro hogar, ¿verdad?», dijo Jack, aunque su tono carecía de la calidez habitual. Yo asentí, aunque sentía un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Mientras continuábamos a pie, los temblores que había sentido antes se intensificaron. Jack permaneció en silencio, pero podía ver la tensión en sus movimientos. Nosotros coronamos la cresta, y fue entonces cuando vimos aquellos monolitos. Eran tan altos, tan oscuros y antiguos, emergiendo del hielo. Estaban como centinelas brillando bajo el sol distante. Entonces mi corazón se congeló. Estas cosas no podían ser naturales. Eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. Alguien o algo los había construido. «Jack, no estamos solos aquí», susurré con el miedo filtrándose en mi voz. Por un momento él no dijo nada. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se arrodilló y comenzó a reír. Fue una risa aguda y hueca que me heló la sangre. «Nunca estuvimos solos, doctor», murmuró entre carcajadas mientras el suelo bajo nuestros pies temblaba. Una vez más, algo enorme comenzó a agitarse bajo la superficie y esta vez no era una ilusión. El hielo bajo nuestros pies empezó a resquebrajarse, extendiéndose como una telaraña desde la base del monolito más cercano. Hubo un sonido grave y resonante llenando el aire, vibrando a través de nuestros trajes y poniéndome los pelos de punta. «Oye, tenemos que salir de aquí», dije agarrando el brazo de Jack, pero él no se movía, permanecía de rodillas mirando los monolitos con una mezcla de horror y reconocimiento. «¿Qué no lo ves, doctor? Esto es con lo que hemos estado soñando. Esto es lo que nos ha estado llamando desde la lejanía», susurró él, y el zumbido se hizo más fuerte y la tierra empezó a temblar con fuerza. A lo lejos vi cómo los lagos de metano comenzaban a agitar sus superficies cristalinas, perturbadas por algo que emergía de las profundidades. «Jack, por favor», supliqué tirando de su brazo. «Tenemos que largarnos», dije. Finalmente él pareció salir de su trance. Se puso de pie tambaleándose y juntos corrimos de vuelta hacia el rover. El hielo seguía crujiendo y resquebrajándose. El sonido era como 1000 disparos con la tenue atmósfera de Titán. Nosotros llegamos al rover y me lancé al asiento del conductor. Me temblaban las manos y los pies mientras arrancaba el motor. Jack, en cambio, se desplomó en el asiento del copiloto, respirando con mucha dificultad, mientras yo aceleraba a fondo para alejarnos de la cresta. Miré por el retrovisor, y lo que vi me heló la sangre, ya que emergiendo del hielo fracturado, elevándose sobre los monolitos, había una vasta forma de otro mundo. No se parecía a nada que hubiera visto e imaginado jamás. Era una masa retorcida de tentáculos y ojos, y su piel parecía un caleidoscopio cambiante de colores que me dolía el verlo directamente. ¿Qué es esa cosa?», pregunté con voz apenas audible por encima del rugido del motor del rover.
La respuesta de Jack fue casi inaudible. Obviamente, este es el titán de este lugar. Es el verdadero gobernante de este mundo, y los acabamos de despertar, dijo. Mientras regresábamos a toda velocidad a nuestro hábitat, el cielo sobre nosotros comenzó a oscurecerse, no con nubes, sino con más criaturas emergiendo de los lagos de metano, surgiendo de las grietas del titán de hielo. Parecía que cobraba vida a nuestro alrededor y nosotros éramos los intrusos. Nosotros logramos regresar al hábitat, pero ambos sabíamos que era solo un respiro temporal. Yo sellé la esclusa de aire tras nosotros, y mis manos temblaban tanto que apenas podía operar los controles. Jack se desplomó contra la pared con el rostro pálido como la ceniza. «Oh, necesitamos contactar con la Tierra. Necesitamos advertírselos», dije, ya moviéndome hacia la antena de comunicación, pero Jack me respondió. «¿Qué no lo ves, Cheng? Por eso estamos aquí. Esto es lo que querían desde el principio», dijo mi compañero. Yo me quedé paralizado, girándome lentamente para verlo. «¿Pero de qué carajos estás hablando?», pregunté. Él se rió con una risa entrecortada, sin rastro de humor. «Los sueños, las visiones, no eran una advertencia, eran instrucciones, doctor», dijo. Las palabras de Jack resonaron en el aire, cargadas de significado y peligro. Yo lo miré fijamente con la mente dando vueltas intentando comprender lo que estaba diciendo. ¿Dar instrucciones? ¿Qué? ¿Por qué? Repetí con mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir con instrucciones? Él me miró con ojos atormentados. Piénsalo, doctor. Los sueños y las visiones son demasiado específicos, demasiados consistentes. No son simples descargas aleatorias de neuronas en el espacio profundo. Son mensajes, dijo. Yo negué con la cabeza. La negación me subía como bilis a la garganta. No, esto es imposible. Somos científicos, Jack. No creemos en lo que nos dicen los sueños. Pero él me interrumpió con voz cortante. En cosas que escapan a nuestra comprensión, en fuerzas que no podemos explicar. Allá afuera, tú dime, ¿qué es lo que ves ahí? La ciencia no lo puede explicar, pero es lo que es, dijo. Yo me giré hacia la ventana, atraído por el caos que desplegaba en la superficie de Titán. El cielo rebosaba de formas retorcidas, con geometrías imposibles que se retorcían de maneras que dolían al verlas directamente. El suelo se elevaba y se deformaba, con géiseres de metano entrando en erupción en imponentes columnas que se incendiaban en la atmósfera, proyectando una luz parpadeante y misteriosa sobre el paisaje. No, esto no es posible, susurré más para mí que para Jack. Y sin embargo está sucediendo, chico. Nos enviaron aquí para despertarlos, para despertar a los titanes. Nosotros no somos exploradores, somos presagios, dijo él. Yo me giré hacia Jack furioso. Eso es una locura. ¿Quién nos enviaría aquí para esto, para una misión suicida?, pregunté. Y ahora la risa de Jack era amarga. ¿Quién sabe? Tal vez fue alguna agencia gubernamental secreta que no lo hemos sabido desde el principio. Tal vez alguna secta que ha estado esperando este momento durante siglos. ¿Y eso importa ahora? Nosotros estamos aquí. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, dijo. Su voz ahora parecía tener un tono muy triste, y vi su mirada dirigirse a la esclusa de manera muy apagada. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de lo que estaba pasando. No nos vamos a rendir. Vamos a resolver esto. Vamos a detenerlos. A los titanes, dije con fuerza, bloqueándole el paso. Pero entonces los ojos de Jack se encontraron con los míos, y por un instante vi un destello del hombre que había conocido durante nuestro viaje, pero desapareció, reemplazado por un cansancio resignado. ¡Basta! Cheng, ¿qué no lo ves? Somos hormigas intentando detener un tsunami. Esto nos supera, más allá de la humanidad. Lo mejor que podemos hacer ahora es rendirnos, dijo. Él no terminó todo lo que tenía que decir, pero no hacía falta. Yo lo veía en sus ojos. Lo mejor que podíamos hacer en su mente era fallecer. Fallecer antes de que lo que fuera que estuviera sucediendo aquí nos alcanzara. Yo respiré hondo intentando convencerme de lo contrario. No lo haré.
No he venido hasta aquí para rendirme simplemente. Somos científicos, maldita sea. Nosotros observamos, analizamos y solucionamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Terminé de hablar. Entonces, Jack me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió lentamente. De acuerdo, ¿cuál es el plan?, dijo con voz apenas audible. Yo volví hacia nuestro equipo con la mente a 1000 por hora. Bueno, primero recopilaremos datos, todos los datos, cada sensor, cada lectura y cada pizca de información que podamos obtener. Luego lo analizamos, averiguaremos qué está pasando, cómo está pasando y entonces... dije, pero Jack me interrumpió. Sostuve su mirada con la determinación ardiendo en mi pecho. Y luego encontraremos la manera de detenerlo, ¿no?, dijo. Sí, analizaremos detenidamente los datos, las composiciones atmosféricas estudiadas con las lecturas sísmicas en la superficie. Pero todo esto parecía ser un caos. Las fluctuaciones extremas de temperatura con las presiones atmosféricas imposibles, sin mencionar las anomalías gravitacionales que desafiaban todo lo que sabíamos de la física. Pero a medida que profundizábamos, emergieron algunos patrones. «Oye, mira esto», dije señalando una serie de lecturas. «Estas firmas energéticas no son aleatorias. Oh, no, hay un patrón, un ritmo», dije. Jack se inclinó hacia mí frunciendo el ceño. «Sí, es casi como un latido, tienes razón», murmuró. Yo asentí con la emoción atravesando mi miedo. «Exactamente, y mira por aquí», dije detenidamente. Había otro conjunto de datos. Estas fluctuaciones gravitacionales están sincronizadas con los pulsos de energía. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Jack con una voz cargada de curiosidad y temor. Ay, yo respiré hondo. Mi mente trabajaba a toda velocidad para atar los cabos. «Mira, creo que lo que vemos no es un caos, es un sistema muy complejo y masivo que apenas está despertando», dije. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. «Sí, los titanes», susurró. Yo asentí lentamente. No son entidades separadas, son parte de algo más grande, algo que abarca toda la luna. Quizás Titán mismo lo sea, dije. Las implicaciones de esa afirmación flotaban en el aire entre nosotros, demasiado vastas y aterradoras para comprenderlas del todo. «Pero si eso es cierto, ¿cómo lo detendríamos? ¿Cómo se elimina un planeta? ¿Cómo los matamos?», dijo Jack lentamente, a lo que yo negué con la cabeza. «No podemos, Jack, simplemente es imposible, pero tal vez podamos comunicarnos con ellos». Jack me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Comunicarnos con esas cosas?». Él señaló la ventana donde el cielo aún rebosaba de formas imposibles y contorsionándose. «Sí, piénsalo, Jack. Si esto es un sistema, entonces debe haber una forma de interactuar con él, una forma de introducirle información». Insistí, pero mi voz apagó. «Pensé que los monolitos tendrían algo que ver», dijo él. Yo respiré hondo y dije, «Sí, tienen algo de especial, no son solo estructuras», dije. Entonces todo alrededor crecía de emoción. «Son interfaces terminales, Jack. Por eso nos afectaron tanto cuando nos acercamos. Intentaban conectarse con nosotros», respondí. La expresión de Jack ahora era una mezcla de asombro y terror. «¿Qué haremos?», él me preguntó. «Tenemos que ir allá afuera e intentar hablar con ellos», asentí con determinación. «Sí, pero tenemos que averiguar cómo hablar su idioma primero», me respondió Jack. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad frenética. Apenas dormíamos, subsistiendo a base de tallos y barritas de proteínas. Trabajábamos para descifrar los patrones que descubrimos en el exterior. Y mientras tanto, Titán continuaba su aterradora metamorfosis, pero nos obligaba a concentrarnos en los datos sobre los ritmos y pulsos que parecían subyacer del caos. «Es como música», murmuró Jack el tercer día, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. «Estos patrones y estos ritmos son como una sinfonía a escala cósmica», continuó él. Yo asentí demasiado exhausto como para hablar. Habíamos estado trabajando en traducir las firmas energéticas a frecuencias audibles, y el resultado fueron tonos etéreos e inquietantes, los cuales parecían resonar a nivel celular, haciendo vibrar el aire a nuestro alrededor con potencial. «¿Pero qué es lo que nos están diciendo?»,
Pregunté con frustración, con la voz baja. Podíamos oírlo, pero no podíamos entenderlo. Y Jack guardó silencio por un rato, con la mirada perdida, y luego lentamente se giró hacia mí. Quizás lo estamos enfocando de una manera mala. Quizás no se trate de entender, sino de sentir, me dijo. Yo fruncí el ceño y pregunté, ¿qué es lo que quieres decir, Jack? Él señaló los datos. Mira estos patrones, no son solo datos, son emociones, vastas emociones cósmicas. Sin embargo, este patrón ascendente se siente como un despertar, y este otro como curiosidad, dijo. Yo lo miré fijamente, luego volví a mirar los datos, y de repente yo también lo vi. Los patrones no eran solo ritmos o pulsos, no, eran expresiones de algo vasto y antiguo que despertaba tras eones de letargo. ¡Oh, Dios mío! No solo estamos presenciando el despertar de Titán, lo estamos sintiendo, susurré. Jack asintió con un destello de su antiguo entusiasmo en los ojos. Si podemos sentirlo, podemos responder, dijo. Yo terminé con el corazón acelerado. Trabajamos otro día seguido afinando nuestro improvisado plan. El traductor no traducía en el sentido tradicional de la palabra. Era un dispositivo capaz de captar nuestras ondas cerebrales, nuestras emociones y convertirlas en los mismos patrones energéticos que habíamos estado observando aquí en Titán. ¿Estás seguro de hacerlo?, preguntó Jack mientras nos equipábamos para aventurarnos de nuevo hacia los monolitos. Yo sostuve su mirada y vi reflejada ahí mi propia mezcla de horror y determinación. La verdad es que no, pero es nuestra única oportunidad, dije. El viaje a los monolitos fue surrealista. El paisaje de Titán había cambiado drásticamente. La superficie antes congelada ahora era un mar turbulento de metano líquido y hielo ondulante. Y oh santo cielo, el cielo era tan vibrante con las formas retorcidas de los titanes, con sus geometrías imposibles, pareciendo doblar la misma realidad a su alrededor mientras nos acercábamos al monolito más cercano. Yo sentí una presión familiar acumulándose en mi cabeza, pero esta vez, en lugar de resistirme, lo acepté. Activé nuestro traductor improvisado y abrí mi mente. El mundo explotó en una explosión de sensaciones y colores. No tenía nombres para esos sonidos que resonaban en mis huesos. Eran emociones tan vastas y ajenas que amenazaban con abrumarme. Yo jadeé tambaleándome bajo el aluvión. «Doctor, ¿estás bien?». La voz de Jack parecía venir de muy pero muy lejos. Yo no podía responder. Estaba perdido en el torrente de sensaciones, de pensamientos ajenos y emociones cósmicas. Y luego lentamente comencé a comprenderlo. La curiosidad era el sentimiento más abrumador. La curiosidad sobre nosotros, sobre por qué estábamos aquí y sobre qué era lo que queríamos. Con un esfuerzo que sentía que podría destrozarme, concentré mis pensamientos. Yo proyecté imágenes de la Tierra, de la humanidad, de nuestro viaje aquí a Titán, e intenté transmitir nuestra propia curiosidad, nuestro deseo de conocimiento, nuestra esperanza de conexión, y por un momento yo no obtuve nada. Luego, como una ola gigante me llegó, una respuesta, la comprensión, el reconocimiento y algo más, algo que se sentía como diversión. La presión en mi cabeza aumentó y yo caí de rodillas, vagamente consciente de que Jack estaba arrodillado a mi lado con la mano en mi hombro. El mundo daba vueltas a mi alrededor, la realidad parecía doblarse y deformarse. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Yo jadeé, arrancándome el casco y tragando el aire tóxico de Titán. Esto debería haberme eliminado al instante, pero de alguna manera sabía que no lo haría. Yo me giré hacia Jack, viendo la misma comprensión reflejada en sus ojos. «Lo logramos, lo hemos logrado», susurré con la voz sonando extraña en la atmósfera rica en metano. Y nosotros nos comunicamos. Jack asintió lentamente con los ojos muy abiertos por la curiosidad. «¿Pero qué fue lo que le dijiste? ¿Y qué nos respondieron ellos?», me preguntó. Yo reí. El sonido brotó de lo más profundo de mi ser. «Ellos nos dieron la bienvenida. Dijeron que ya era hora de que apareciéramos.
Entonces a nuestro alrededor Titán seguía cambiando, pero ahora comprendía que no era caos total, no era destrucción, era transformación y nosotros, la humanidad, formábamos parte de ella ahora. Mientras estábamos ahí respirando el aire imposible de un mundo despierto, me di cuenta de que nuestro viaje no había terminado, apenas había comenzado. Ya han pasado años desde aquel fatídico día en Titán. La Tierra recibió nuestras transmisiones, nuestras advertencias, nuestras súplicas de comprensión, y durante un tiempo reinó el pánico, el miedo a lo desconocido que había despertado en los confines de nuestro sistema solar. Pero el miedo dio paso a la curiosidad, y de la curiosidad a una nueva era de exploración. Titán ya no era una luna distante y helada, es un mundo vivo rebosante de vida. Apenas empezamos a comprender qué son los titanes, estos seres inmensos e imposibles con los que nos encontramos por primera vez, que ahora ya no son nuestros enemigos, ni siquiera están separados de nosotros. Nosotros lo hemos entendido, nos hemos comunicado, coexistido, existiendo y fusionando nuestra conciencia con la esencia viviente de Titán. Ahora la humanidad ha cambiado, ha evolucionado de maneras imaginables. Ya no estamos limitados por nuestras frágiles formas terrenales. Jack y yo seguimos aquí en cierto sentido. Ahora, nuestros cuerpos desaparecieron hace mucho tiempo, pero nuestra conciencia perdura, fusionada con la vasta conciencia cósmica de Titán. Nos hemos convertido en parte de algo mayor, algo que abarca no solo nuestro sistema solar, sino que se extiende hasta las estrellas del más allá. Al recordar aquel aterrador y emocionante momento en que hicimos contacto por primera vez, comprendí que mi sueño inicial se hizo realidad, pero no de la manera en que yo lo esperaba. Obviamente yo quería ser el primero en descubrir y comprender y en conectar, y en cierto modo lo fui. Nosotros lo fuimos, pero ser el primero no fue una maldición como una vez me temí. Fue un regalo que abrió el universo a la humanidad de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Los titanes de este planeta no fueron nuestra perdición, fueron nuestro destino, y mientras nuestra conciencia unida se extiende hacia las estrellas, sé que nuestras mayores aventuras aún están por venir, porque allá afuera, en las vastas e inexploradas profundidades del espacio, otros titanes nos esperan, otros mundos sueñan y ahí estaremos. Estaremos para despertarlos y que se unan a la danza cósmica que nos ha estado esperando desde el principio de los tiempos. Así que ahora me despido. Aquí el Dr. Cheng desde el Titán. El próximo capítulo de la historia de la humanidad está a punto de comenzar y me temo que será muy hermoso. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.